Durante muchos años, cuando te diagnosticaban un cáncer de mama, tu tumor se clasificaba en uno de dos grupos según una proteína llamada ER2. Era ER2 positivo o era ER2 negativo. Si tu tumor era ER2 positivo, podías recibir medicamentos dirigidos muy potentes que bloquean la proteína ER2. Si era ER2 negativo, todos esos medicamentos no funcionaban. Ese sistema guió las decisiones de tratamiento durante más de 20 años. Pero recientemente nuestro entendimiento cambió por completo. Los investigadores descubrieron que muchos tumores que antes llamábamos ER2 negativos en realidad tienen una pequeña cantidad de proteína ER2 en su superficie. Estos tumores ahora se llaman ER2 bajos. Y esto es lo que cambia para tu tratamiento. Un nuevo tipo de medicamento puede encontrar esas pocas proteínas ER2 y usarlas para llevar quimioterapia directamente dentro de la célula cancerosa. Esto significa que pacientes a quienes antes se les decía que eran ER2 negativas, ahora tienen una nueva opción de tratamiento muy efectiva. Este vídeo cubre tres temas. Primero, ¿qué es el ER2 y cómo se analizan los tejidos? Segundo, ¿qué significa la nueva categoría ER2 bajo y la tecnología detrás del tratamiento? Y tercero, ¿cómo esto cambia tu atención médica hoy y qué viene en el futuro? Empecemos con lo básico. ER2 significa el factor de crecimiento epidermoideo humano tipo 2. Es un nombre largo, así que vamos a simplificarlo. Imagina que las células de tu mama tienen unas pequeñas antenas en su superficie. ER2 es un tipo de antena. Su función es recibir señales para que la célula crezca y se divida. Es un proceso normal, pero en algunos cánceres de mama las células cancerosas producen millones de copias extra de esta antena que está en la superficie de la célula y eso hace que las células reciban señales constantes para crecer sin control. Esto es lo que llamamos cáncer de mama ER2 positivo. Representa aproximadamente el 15% de todos los cánceres de mama. Estos tumores tienden a ser más agresivos, pero responden bien a medicamentos como trastuzumab que bloquean la proteína ER2. Para saber cuánto ER2 tiene un tumor, un patólogo examina el tejido de una biopsia. La prueba principal se llama IHC, que significa inmunohistoquímica. Piensa en ella como una prueba de tinción. Se aplica un colorante especial a la muestra del tumor, el colorante se pega a las proteínas ER2, el patólogo mira en el microscopio y da una puntuación. Una puntuación de 0 significa que no se detectó ER2. Una puntuación de una cruz significa que se encontró una cantidad pequeña. Una puntuación de 2 cruces es un resultado intermedio. Una puntuación de 3 significa que el tumor es claramente ER2 positivo. Para los tumores de 2 cruces se necesitaba una prueba más precisa llamada FISH. El FISH mira directamente los genes ER2 dentro de la célula. Si los genes están amplificados, el tumor es ER2 positivo. Si no, se clasificaba como ER2 negativo. Durante décadas, los tumores que no eran ER2 positivos se clasificaban automáticamente como ER2 negativos. Tanto si fuera 0, una cruz o 2 cruces sin amplificación génica, se consideraban ER2 negativos. Porque en esos casos el enfoque de tratamiento era el mismo. Pero lo que cambia ahora es que esos tumores con puntuaciones de una cruz o 2 cruces sin amplificación génica todavía tienen proteína ER2 en su superficie. No es suficiente para llamarle ER2 positivo, pero es suficiente para que un nuevo tipo de tratamiento encuentre la célula cancerosa y la destruya. Esto lo cambia todo. El encontrar un tumor con ER2 bajo no es un hallazgo raro. Ocurre en el 55% de todos los cánceres de mama. Durante años, saber que un tumor era ER2 bajo no importaba porque los tratamientos antiguos contra ER2 no funcionaban bien con niveles tan bajos. Pero una nueva tecnología cambió eso. Se llama conjugados anticuerpos fármaco o ADC, por sus siglas en inglés. Puedes pensar en un ADC, un conjugado anticuerpo fármaco, como una bomba inteligente contra el cáncer. Primero tiene un anticuerpo, que es el sistema de guía que encuentra la proteína. Está diseñado para buscar las proteínas ER2, en este caso en la superficie de las células cancerosas. Segundo, tiene un medicamento de quimioterapia muy potente. Esta es la carga explosiva, digamos. Y tercero, un conector químico que une ambas partes. Así como funciona el ADC, viaja por tu torrente sanguíneo cuando el anticuerpo encuentra una célula con proteína ER2 en su superficie, aunque sea una cantidad pequeña, se engancha. La célula cancerosa entonces
ingiere el ADC completo hacia adentro y una vez dentro el conector se rompe. La quimioterapia se libera directamente dentro de la célula cancerosa y la destruye desde adentro. Este sistema de entrega es muy preciso, pero hay otra característica que lo hace aún más efectivo. Se llama el efecto espectador. Cuando la quimioterapia se libera dentro de la célula objetivo, la célula diana, parte de ella se filtra hacia afuera y mata también a las células cancerosas que están alrededor, que no tienen el HER2 tan expresado. Eso supera uno de los mayores desafíos del tratamiento del cáncer, que es la resistencia a la quimioterapia. Los tumores no son uniformes, algunas tienen HER2, otras no tienen HER2. El efecto espectador periférico significa que el medicamento puede alcanzar a esas otras células que no tienen la proteína, digamos, diana a la que va dirigida el anticuerpo. Entonces, la ciencia suena prometedora, pero la verdadera pregunta es, ¿realmente funciona? La respuesta vino de un estudio clínico histórico llamado Destiny Breast 04. Este estudio incluyó a pacientes con cáncer de mama metastásico. Eso significa que el cáncer ya se había extendido más allá de la mama. Estas pacientes tenían tumores HER2 bajo. Sus cánceres habían dejado de responder a tratamientos previos, convencionales. La mitad de estos pacientes recibió quimioterapia estándar, la otra mitad recibió un ADC llamado trastuzumab deruxtecan. Los resultados fueron impactantes. Las pacientes que recibieron el ADC tuvieron su cáncer controlado durante aproximadamente el doble de tiempo comparado con quienes recibieron quimioterapia estándar. Y más importante aún, vivieron significativamente más tiempo. Cuando estos resultados se presentaron por primera vez ante oncólogos en un congreso internacional, recibieron una ovación de pie, que es algo muy raro en medicina. Con base a este estudio, el trastuzumab deruxtecan fue aprobado para pacientes con cáncer de mama metastático con HER2 bajo. Esta aprobación cambió la forma en que los oncólogos pensamos sobre las pruebas de HER2. Ya no simplemente preguntamos si un tumor es positivo o negativo. Ahora miramos con más cuidado exactamente cuánta proteína HER2 está presente. Incluso cantidades pequeñas ahora tienen implicaciones reales para el tratamiento. Los patólogos prestan más atención a la diferencia entre HER2 cero, HER2 bajo y HER2 positivo. Eso significa que tu informe de patología importa más que nunca. Si tienes un cáncer de mama metastásico, pregúntale a tu oncólogo si tu tumor ha sido evaluado para estatus HER2 bajo. Hay otro punto importante. El nivel de HER2 de un tumor no siempre es igual en todas las partes. El tumor original en tu mama podría tener puntuación de 0, pero si el cáncer se extiende al hígado o a los huesos, la metástasis podría tener una puntuación de 1 cruz o 2 cruces. Por eso tu médico puede recomendar una nueva biopsia del sitio metastásico. Analizar la nueva área puede revelar un estatus de HER2 bajo y abrir la puerta a este tratamiento nuevo. También es importante que los ADCs, estos medicamentos, no están libres de efectos secundarios. Siguen siendo medicamentos potentes. Los efectos secundarios pueden incluir fatiga, náuseas, caída del cabello. Este medicamento en particular también puede tener el riesgo de una condición llamada enfermedad pulmonar intersticial, que es una inflamación en los pulmones. Tu oncólogo te vigilará de cerca por esto con escáneres de forma secuencial. Los beneficios siempre deben sopesarse contra los riesgos para tu situación específica. Mirando hacia adelante, la investigación avanza rápidamente. Los científicos ahora están explorando una categoría llamada HER2 ultra bajo. Son tumores donde cantidades aún más pequeñas de proteína HER2 podrían estar presentes. Datos preliminares sugieren que los ADCs también pueden funcionar en estas pacientes. Si eso se confirma, expandiría las opciones de tratamiento a un grupo más grande. Los investigadores también están estudiando si los ADCs, los conjugados fármaco-anticuerpo, pueden ayudar a pacientes con cáncer de mama HER2 bajo en etapa temprana. Ahora mismo la aprobación es para enfermedad metastásica, pero hay docenas de estudios clínicos evaluando si usar estos medicamentos más temprano podría prevenir que el cáncer se extienda. La meta es mover este tratamiento de una opción para etapas avanzadas a una estrategia de primera línea en estadio temprano. Déjame ponerlo en perspectiva. Hace solo 5 años, si tu reporte de patología decía HER2 1 cruz, ese número no tenía mucho impacto en el tratamiento. Hoy ese mismo número podría calificarte
que seas candidata para un tratamiento con un medicamento que aumenta la supervivencia de forma significativa. Así de rápido está cambiando este campo. La creación de la categoría ER2 bajo es uno de los cambios más grandes en el tratamiento del cáncer de mama en la última década. No es un nuevo tipo de cáncer, es una comprensión más precisa del cáncer que podrías estar enfrentando. Al reclasificar hasta la mitad de todos los cánceres de mama, se ha abierto la puerta a terapias que prolongan la vida en pacientes que antes no tenían opciones dirigidas. Esto es lo que la oncología moderna se ve. Pruebas más detalladas, medicamentos más precisos y más opciones para ti. Habla con tu oncólogo sobre lo que el ER2 bajo significa en tu caso específico.